Doctora Sabrina, buenas tardes. Le remito, dado que no nos pudimos reunir, pues mi presentación sobre el tema de exposición perinatal a hepatitis B. Antes de empezar, es importante destacar, y eso se menciona pues en el EDMI Plus, que la tercera meta del objetivo número 3 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que sería pues la de 2030, acoge directamente suspender o eliminar las hepatitis víricas, lo cual por supuesto incluye la hepatitis B. Y en todo el proceso pues de adaptación en Colombia ya hemos ampliado los reportes hasta la hepatitis B, C, bueno, ahorita lo veremos más adelante. Es importante también destacar que en la hepatitis B la forma de transmisión más común es la transmisión vertical. Entonces, la exposición perinatal no solamente es un tema pues de neonatología, sino que de cierta manera compromete toda la medicina humana porque pues, los desenlaces en los adultos dependen de la exposición que tuvieron durante el trabajo de parto. En ese orden de ideas, entonces vamos a centrarnos en tres puntos importantes porque la idea es enfocarnos desde neonatología. Primero es, pues, qué tan grande es el problema que tenemos actualmente. Segundo, cómo se transmite de madre a hijo. Y tercero, cómo podemos, pues, prevenir esa transmisión de forma efectiva, haciendo tanto pues, el enfoque preconcepcional, antenatal de riesgo y la atención al recién nacido que estuvo expuesto a hepatitis B. Bueno, ya sabe, yo soy Luis Miguel Robles Barbosa, soy estudiante de séptimo semestre, hago parte del semillero de medicina interna y en cirugía vascular. Bueno, esta es una pregunta que puede parecer obvia, pero es importante preguntarnos por qué dedicarle tiempo a este tema es importante. Al respecto, la CDC tiene como que cuatro punticos clave. El primero de ellos es que la infección por el virus de la hepatitis B en una paciente pues, que está en gestación va a representar un serio riesgo para el recién nacido en el momento del parto y sobre todo en el proceso inmediato del parto por la exposición a fluidos vaginales, a sangre, que más adelante veremos que es donde hay más carga viral. Además de que esa exposición va a conllevar un riesgo de que se desarrolle la infección dependiendo pues del estadio de la madre y una vez se desarrolla la infección hay hasta un 90% de probabilidad de que pues ese recién nacido desarrolle la forma crónica si es que no se hacen las intervenciones adecuadas que serían pues la vacuna y la inmunoprofilaxis con anticuerpos específicos para hepatitis B. Como segundo punto, tenemos que si es infección en el niño no se identifica o en caso pues de que se identifique no se trata de manera adecuada, va a tener efectos graves en la salud. Estamos hablando de que de estos niños que desarrollan la forma crónica, un 25% va a morir de manera prematura, bien sea por complicaciones asociadas a cirrosis o bien sea por complicaciones asociadas a carcinoma hepatocelular, que son las dos grandes enfermedades que en las cuales pues la hepatitis B tiene implicación. Con el respecto al carcinoma hepatocelular, hasta un 50% de los casos en el mundo van a ser pues relacionados a una infección crónica con virus de la hepatitis B y en zonas pues de alta endemia hasta un 80% de los casos de carcinoma hepatocelular están relacionados con infección crónica por el virus de la hepatitis B. Pues ya vemos nuevamente, no solamente importa en neonatología, sino en medicina en general. Como tercer punto, y pues este como que el enfoque ya más del médico general, es que pues la transmisión prenatal del virus de la hepatitis B se puede prevenir y para eso tenemos todas estas pues, rutas de promoción y mantenimiento de la salud, los procesos de tamizaje preconcepcional, antenatal e inmediatamente cuando se ingresa pues al parto en caso de requerirse para detectar la infección activa por el virus de la hepatitis B y entonces poder intervenir de manera adecuada. Y finalmente, que la vacunación es la herramienta efectiva pues más efectiva que tenemos para lograr eso. Y estamos hablando de que la vacunación no solamente va a beneficiar al recién nacido, sino también a su progenie, porque una vez pues este recién nacido ahora entre, digámoslo, en esta edad reproductiva, pues ahora va a tener menos riesgo de pasar la infección al feto que se está gestando. Entonces, claro, la próxima generación también se beneficia con que esta generación actual se esté vacunando de manera efectiva contra hepatitis B. Ya la literatura que está más especializada en el área de ginecobstétrica también como que sostiene esas mismas ideas, que primero que pues que el virus se va a transmitir de forma muy eficiente al recién nacido durante el periodo perinatal, sobre todo e inmediatamente en el trabajo de parto.
Segundo, que si se infecta, eso pues puede llevar a infección crónica y con esto favorecer que se desarrolle fibrosis. Pues de esos que desarrollan fibrosis, algunos van a llegar a cirrosis, también van a haber los que vayan hacia el lado del carcinoma hepatocelular y pues ya sabemos el desenlace fatal que ocurren hasta el 25% de los casos. Lo bueno es que, bueno, si bien es cierto, estas cosas suponen mucho riesgo. Actualmente ya tenemos pues muchas medidas de prevención efectivas y que pues están disponibles. Estamos hablando de la tamización materna, del tratamiento con medicación antiviral, de la profilaxis pues exposición para los recién nacidos pues que tuvieron riesgo y la vacunación que como ya sabemos es universal. Pero y sobre todo en países como Colombia, los determinantes sociales en salud dificultan ese acceso a los servicios, bien sea desde el mismo enfoque durante la gestación o desde que se entra a una edad en la cual estamos pues prestos a la reproducción. Y eso condiciona los desenlaces en salud. Y por eso también se cree que más adelante lo veremos ahorita en epidemiología, que hay un subdiagnóstico, sobre todo en la población menor a 5 años, por esas barreras de acceso. Bueno, en Colombia, siguiendo los lineamientos que propone la Organización Mundial de la Salud, se adoptó pues el ESBI Plus, el marco para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. Con respecto a la meta específica para hepatitis B, tenemos que reducir la transmisión materno-infantil al 2% o menos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, ya ahorita vemos que se está vacunando la población actual y eso va a beneficiar a las siguientes generaciones. E inclusive las generaciones actuales ya se están viendo beneficiadas por las poblaciones que pues ingresaron en este proceso de vacunación hace 10, 15 años. Entonces, eso a nivel global y ya también se está implementando pues en Colombia. En tanto, pues, a epidemiología, para dimensionar un poquito el problema, tenemos que a nivel mundial hay 257 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B y las hepatitis virales en conjunto están causando aproximadamente 1.5 millones de muertes al año, principalmente asociados a cirrosis, carcinoma hepatocelular e insuficiencia hepática, que bueno, en la mayoría de los casos sería por complicaciones asociadas a la cirrosis que pues implicarían que haya pérdida de pues, actividad metabólica, que haya hipertensión portal y bueno, que haya un montón de alteraciones a nivel de los líquidos corporales, pero también a nivel metabólico. En Colombia puntualmente, la vigilancia del evento ha venido como que cambiando. Empezó en el 97 con una notificación colectiva, ya para 2007 fue individual y en 2014 lo que le mencionaba al inicio ya se unificó en un solo reporte junto con la hepatitis C y D, lo cual hace más honor pues a esa intención para 2030 de erradicar las hepatitis virales en su conjunto. Mirando pues los datos en Colombia, aquí tenemos este reporte entre 2012 y 2019, vemos que la incidencia nacional de hepatitis B bajó de estar pues habían en 2012 2041 casos y para 2019 1794. Estamos hablando de que pasó de estar de 4,3 a estar en 3,5 por cada 100.000 habitantes. También la razón pues de prevalencia en la última columna también descendió de 0,94 a 0,4 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Y bueno, si bien es cierto, la tendencia está a la baja, y probablemente se relaciona con que las cortes de niños vacunados en el pasado que hoy pues ya están en edad fértil son los que están propiciando que haya menos exposición y por lo tanto menos casos reportados. También es importante destacar que puede existir ese subdiagnóstico que le mencionaba, sobre todo en la población pues menor a 5 años, por las dificultades de acceso en un país como Colombia, en donde hay tantas zonas rurales dispersas y inclusive en zonas que pudiesen ser un poquito más urbanizadas, también se ven esos determinantes sociales en salud que, bueno, condicionan, como su nombre lo indica, el acceso a los servicios de salud. Bueno, esta vez sí, pues yo, como se puede estar dando cuenta, le hice más caso y ya estoy como que haciendo más cortico todo y haciéndome el enfoque más desde pues de neonatología. De igual manera, pues toca hablar del agente infeccioso y bueno, rápidamente, el virus de la hepatitis B es un virus ADN, es parcialmente bicatenario, ya es cuando ingresa a la célula que se vuelve propiamente dicho bicatenario. Tiene un tropismo bien marcado por los hepatocitos y hace parte pues de la familia Hepapnaviridae.
También es un virus envuelto, al igual que el VIH, ya vimos, tiene una envoltura externa que contiene pues el antígeno superficie, que sería el antígeno superficie de la hepatitis B, contra el cual, dicho sea de paso, es el que se genera inmunidad con el proceso de vacunación. También tenemos una nucleocápside interna o core que va a envolver tanto el ADN viral como el ADN polimerasa, que aunque su nombre diga polimerasa, realmente tiene esas actividades de retrotranscriptasa. Pero bueno, no me voy a expandir en patología. Ya dentro de esa nucleocápside vamos a encontrar pues el antígeno core, que al estar pues interno pues en el virus no va a poder ser medido, y pues para poder analizar su presencia tendríamos que ver o los marcadores serológicos, estamos hablando de los anticuerpos IgG o IgM, o ya en biopsia hepática, pero eso no se realiza pues de rutina, y pues sería muy raro también tener que hacerlo. Existe también el antígeno soluble, que es el antígeno de la hepatitis B, el cual nos indica que la maquinaria está funcionando y estamos en un estado de replicación activa. Y por lo tanto, pues la persona que está infectada, en este caso la madre, va a ser mucho más probable que le transmita la infección al niño. Estamos hablando de que en condiciones basales, si la madre tiene antígeno E positivo, la probabilidad de que el recién nacido contraiga esa infección es del 90%. Pero si la madre es antígeno E negativo, es del 40%. Y ya, independientemente de si la madre era antígeno B positivo o negativo, una vez el niño está infectado, si no se le hace pues la vacunación y la inmunoprofilaxis con anticuerpo específico contra hepatitis B, la probabilidad de desarrollar la hepatitis crónica está rondando el 90,3%, lo cual se reduce si aplicamos la vacuna y si aplicamos los anticuerpos. En contraste pues con los niños, pues la población pediátrica en general, que no es neonatos, la probabilidad de desarrollar la infección crónica está más o menos entre el 10 y el 25%, y en los adultos que son inmunocompetentes nada más está entre el 5 y el 10%. Entonces, claro, el momento en el que es más probable que se desarrolle la enfermedad es en el periodo perinatal, y por lo tanto pues es un enfoque desde toda la medicina humana en general. Mencionando rápidamente el ciclo de infección, pues en el hepatocito, el virus primero se va a unir a los protoglicanos de paransulfato en la membrana vasolateral, porque recordemos que esto es con transmisión fundamentalmente, pues cuando está en este proceso de infección aguda, la viremia es muy grande, entonces claro, más cantidad de circulación, más probable que ingrese por membrana vasolateral. Y ya luego se va a unir más específicamente al receptor que llamamos NTCP para entrar por endocitosis. Ya una vez dentro de la célula, como en todos los virus envueltos, ocurre la fusión de membranas y se libera el virión. Este virión es muy importante, tiene que llegar al núcleo, y no es hasta que en el núcleo, que utiliza pues la maquinaria local, que se repara. Es decir, el virión pues en este momento, no sé si se grabará mi mouse en la pantalla pues, pero le estoy mostrando el virión cuando ya sale de la envoltura. Cuando está fuera, todavía no puede realizar su proceso de actividad biológica para pasar a ARN y luego pasar a ADN para pues hacer todo el proceso de replicación, sino que tiene que ser reparado dentro de la célula, y por eso precisamente es que tiene ese tropismo tan marcado por los hepatocitos, porque es donde más efectivamente se hace reparación a nivel pues del genoma del virus. En tanto a la transmisión, el virus se transmite por exposición a sangre y fluidos corporales. Principalmente va a estar en semen y fluidos vaginales, y pues obviamente en la sangre. Pero también se ha encontrado en otros fluidos corporales, estamos hablando de leche materna, de saliva, sudor, y en algunos casos más aislados pues también en lágrimas. Una cosa importante aquí para ir adelantando es que aunque está presente en leche, no contraindica la lactancia materna, a diferencia del VIH, que ya vimos que la contraindicaba hasta el año de vida. También es importante destacar las vías de transmisión. Hay cuatro importantes: la parenteral o percutánea, estamos hablando de los pacientes tatuajes, piercing o que utilizan pues drogas inyectables, lo cual es más común sobre todo en estos países que ya están desarrollados. Tenemos también transmisión horizontal por contacto en el hogar, estamos hablando del uso de elementos de aseo personal con personas que pudiesen ser positivas para hepatitis B. También tenemos las relaciones sexuales. Y finalmente la vía materno-infantil, que es la que nos convoca hoy, y ya vamos a hablar un poquito de ella. Con respecto a los casos, pues, los recién nacidos infectados por el virus de la hepatitis B tienen aproximadamente el 90,3% de probabilidad de desarrollar la infección crónica. Comparando con los adultos, el riesgo es menor de 5, y allí es donde entra pues la importancia. Por eso pues le traigo el cuadrito de la CDC. Con respecto a la vía materno-infantil como tal,
va a depender de tres factores. Primero, la edad estacional en la que la madre adquiere la infección. Segundo, los niveles del antígeno de superficie pues, de la hepatitis B. Y pues que estaríamos hablando no directamente de que sea positivo para el antígeno de superficie de la hepatitis B, sino que estamos hablando de la carga viral. Que bueno, eso es, yo creo que ahí se equivocaron un poco porque la bibliografía en inglés lo menciona es con carga viral. Y finalmente los niveles pues del antígeno B de la hepatitis B, que ese se puede hacer en caso de que no haya carga viral. Existen tres momentos posibles para la transmisión. Primero va a ser pues la transmisión intrauterina, luego intraparto y luego la postnatal. La más importante es la intraparto, por supuesto, porque es el momento donde hay mayor exposición y contacto con secreciones. Con respecto a los determinantes clásicos, pues tenemos el momento en el que se contrae la infección en caso de que sea materna. Si es en el primer trimestre, la probabilidad del traspaso va a ser de más del 10%, pero si es en el tercer trimestre, ya va a estar rondando el 80 al 90%. También depende pues del estadio infeccioso de la madre. Si es una infección aguda, como la viremia va a ser mayor, la probabilidad de transmisión materno-infantil va a ser más alta, pero si es una infección crónica, la probabilidad va a ser más baja. Y del estado replicativo, es decir, si tiene antígeno de la hepatitis B positivo o una carga viral muy elevada, estamos hablando por encima de las 200.000 copias o por encima de 20.000, si es que acaso tiene marcadores pues, de daño hepático. Estamos hablando de elevación de la línea transaminasa, que más adelante veremos un poquito también sobre eso. En tanto a la transmisión in útero, que es relativamente rara y no se considera pues el mecanismo principal, va a ocurrir especialmente en contextos de amenaza de parto pretérmino, probablemente porque ocurran microtransfusiones de sangre materna hacia la circulación fetal. También tenemos el segundo momento, que va a ser la transmisión al momento del nacimiento. Por exposición pues a sangre y secreciones maternas durante el paso por el canal de parto, y muy importante aquí también que haya pues ruptura de membranas, porque bueno, hay mucho más contacto todavía. Y tercero, tenemos la transmisión durante la lactancia, que puede ocurrir sin contacto, bien sea por microlesiones pues, a nivel de la mama o por que la paciente pues, esté con mastitis, pero que como ya mencioné no va a contraindicar en ningún caso la lactancia materna. Bueno, esto lo traje un poquito para ver por qué es que va a pasar el virus a la- a la- a la- al paciente pues que no tiene la infección todavía en cada momento. Entonces tenemos, primero en la concepción existe la infección pues de la línea germinal, ya sea porque los espermatozoides o los óvulos estén infectados. eh, y bueno, eso condiciona obviamente que claro, cuando se esté replicando esas células, pues todas ya van a tener la copia del virus, ya probablemente se va a establecer la infección crónica de manera mucho más estable y bueno, eso ya es el primer fallo. Ya en el periodo antenatal puede haber contaminación por sangre materna pues durante procedimientos invasivos, estamos hablando de amniocentesis por ejemplo, o también puede ser por infección transplacentaria directa. Durante el trabajo de parto, el mecanismo principal va a ser la exposición a secreciones y sangre materna, ya sea por el paso por el canal de parto o por la ruptura de membranas que había mencionado. Y en el periodo neonatal puede haber infección horizontal en niños que no responden a la vacuna o la presencia de mutantes virales en la región determinante A que van a escapar del reconocimiento de los anticuerpos inducidos por la vacuna. Recordemos que la vacuna, como mencioné al inicio, va a ser para desarrollar anticuerpos contra el antígeno de superficie, pero esa región A que va a permitir pues la codificación de la proteína que termina siendo el antígeno de superficie, o pueden ocurrir mutaciones que cambien el epítope que se expresa y entonces los anticuerpos que hayamos desarrollado con la vacuna pues ya no van a poder responder. Eso es algo pues más reciente, pero ya está documentado. Bueno, la pregunta importante, ¿cuándo vamos a realizar el tamizaje si lo que queremos es prevenir? Em, en tanto a la recomendación en Colombia con la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, con la resolución pues 3280, se recomienda hacer la tamización durante el cuidado preconcepcional y en la primera consulta prenatal, siempre con antígeno superficial de la hepatitis B, que es la prueba pues más sensible. Ya las guías más amplias, estamos hablando de la CDC y las guías canadienses, se recomienda hacerlo en maternas que lleguen a urgencias, si es que acaso no se reconoce el estatus pues de infección o de protección contra hepatitis B en una paciente que haya sido anteriormente negativa para el antígeno superficie, pero que ahora presente factores de riesgo. Estamos hablando de ese uso de drogas inyectables, que de haya parejas sexuales varias o que al menos una de esas parejas pues sea positiva para hepatitis B, que haya antecedentes de múltiples transfusiones o que sea trabajadora de la salud por la exposición pues más repetitiva.
Y hay que tamizar a todas las gestantes, idealmente en el primer trimestre, sin importar si ya se había tamizado antes, en otro embarazo o antes del embarazo, pues si no estaba embarazada previamente, sin importar el estado pues de vacunación, sin importar si tiene pues clínica de infección aguda o crónica o no tiene clínica en lo absoluto. Siempre hay que tamizar a la materna una vez entre el primer contacto con ella. Hay que detectar entonces con DNA para hepatitis B a todas las que hayan sido positivas para el antígeno de superficie, y hay que testear a todos los infantes nacidos que pues la madre gestante haya sido antígeno de superficie positivo, con antígeno de superficie para la hepatitis B y con el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Esto idealmente hay que hacerlo cuando pues obligatoriamente realmente, cuando el niño haya pasado ya de los 9 meses de edad. Porque, como sabemos, al momento del parto le tenemos que aplicar pues la inmunoprofilaxis con esos anticuerpos específicos contra la hepatitis B, y entonces puede que esos anticuerpos que le administramos sean los que detectemos cuando le midamos los anticuerpos, y entonces no estamos hablando de una inmunidad pues que se haya desarrollado por el individuo, una inmunidad activa, sino una inmunidad pasiva que se le ingresó pues en el contexto perinatal. La recomendación es que se cumpla el esquema de vacunación, que ahorita hablaremos pues de ese en Colombia y también lo que nos recomiendan las guías internacionales. Una vez se complete el esquema normal, se espera 3 meses y se define pues el estado de infección o de inmunoprotección. Pero en caso de que ese esquema no se haya dado de manera regular, se tiene que hacer al mes de haberlo terminado o a los 2 meses de haberlo terminado. Em, bueno, esto es, pues yo pienso que lo más importante repasar y bueno, aprendérselo. Estamos hablando de los marcadores serológicos y la interpretación que van a tener pues en la clínica. El primero pues el antígeno superficie va a indicar la presencia del virus, sea por una infección aguda o crónica, siempre va a estar presente. Ya el anticuerpo contra el antígeno superficie aparece en personas que están protegidas, y esa protección puede ser porque se enfermaron y entonces desarrollaron inmunidad activa, o porque se les vacunó, desarrollaron inmunidad activa, o se les aplicó pues inmunoprofilaxis y desarrollaron inmunidad pasiva. El antígeno E indica que pues hay replicación viral activa, y pues es un marcador sugestivo de que hay mucha mayor infectividad. A mayor replicación, pues mayor viremia, y a mayor viremia, mayor probabilidad de transmitir el virus. El anticuerpo contra el antígeno E es la respuesta inmune contra ese antígeno y se ve con mayor frecuencia en la fase aguda, que es donde pues la replicación está más activa. Ya el antígeno core solo se va a identificar en biopsia hepática, por lo que no lo vamos a medir, y lo que hacemos es hacer marcadores serológicos que hemos mencionado antes. Estamos hablando del anticuerpo inmunoglobulina M para los casos agudos contra el antígeno core, y el anticuerpo inmunoglobulina G para los casos crónicos que tienen que haber demorado al menos 6 meses después de infección, para, para poder pues, desarrollarlos. Y tenemos también los anticuerpos totales, que nos van a dar tanto la fracción de inmunoglobulina M como de inmunoglobulina G, y con eso podemos establecer el estado pues, de infección en caso de que lo haya. Cuando hacemos entonces la, la, la medición del anticuerpo contra el antígeno superficial de la hepatitis B, y también medimos el antígeno superficial de la hepatitis B, podemos tener tres casos. Primer caso de ellos es que si el niño sale positivo para el antígeno superficie, pero negativo para el anticuerpo contra el antígeno superficie, es un caso confirmado de hepatitis B, porque ya sabemos que si está el antígeno superficie es porque está el virus, y si no hay anticuerpos está pues todavía desarrollando la inmunidad, o en su defecto no tiene capacidad de desarrollar la inmunidad, y bueno, hay que hacerle también pues el enfoque desde el área de inmunología. Em, si sale el antígeno superficie negativo y el anticuerpo contra el antígeno superficie positivo, quiere decir que ya hay inmunidad, ya sea por la vacuna o por la resolución pues espontánea de la infección, y ahí se da pues por terminado el seguimiento específico para hepatitis B. En el caso anterior, obviamente, pues hay que remitir al especialista para hacer el seguimiento. Pero el escenario que más nos debe llamar la atención como clínico es el tercero, en el caso de que sea antígeno superficie negativo, pero también anticuerpo contra el antígeno superficie negativo. Porque ¿qué va a significar? Primero, que el niño no se infectó y por eso pues no tiene antígeno superficie, pero tampoco desarrolló respuesta a la vacuna, por eso no tiene anticuerpos, y si no tiene anticuerpos, pues entonces sigue en riesgo de adquirir la infección, y se debe repetir, en caso de que se haya hecho, pues el esquema de vacunación con un segundo esquema completo. Bueno, esta es la definición del estado de infección pues, por virus de la hepatitis B. Podemos tener una infección aguda o una infección aguda resuelta, podemos estar vacunados, tener una hepatitis crónica activa o una hepatitis crónica inactiva, y podemos tener una hepatitis crónica que sea antígeno E negativa, pero con ese
aún así pues esté activo, y estamos hablando de que ese antígeno B, que si bien es cierto nos indica la actividad, puede estar negativo en caso de que haya mutaciones que pues en esa región A que hayamos mencionado antes, que condicionen la expresión de diferentes epítopes que no puedan ser reconocidos por los mismos anticuerpos que utilizamos en los inmunoensayos para detectar la presencia de los mismos. Bueno, pues, o sea, esto obviamente pues, se puede explicar, pero siento que pues no le voy la importancia en este contexto ahora mismo. Si ve el video y me dice que se lo explique, pues se lo explico. Pues para que no sea como que tan largo el video. Bueno, el algoritmo que tenemos de manejo para la prevención de la transmisión materno-infantil de la hepatitis B, lo primero que hacemos es el tamizaje. Entonces ya sabemos, se hace la prueba para el antígeno superficie de la hepatitis B a la gestante. Si es negativa, seguimos la atención pues prenatal de rutina, recién nacido sano y pues también la atención pues de la madre por el área ginecobstétrica. Si es positiva, se va a solicitar pues carga viral para el virus de la hepatitis B o se va a solicitar el antígeno E en caso de que no se tenga carga viral. Y pues también como hay que hacer obviamente el enfoque de la madre, esto no nos corresponde a nosotros pues en neonatología, pero hay que hacer siempre el enfoque de la madre y para eso hay que determinar la presencia de cirrosis. Ahora bien, para la cirrosis tenemos unos scores, ya los vamos a ver, pero vamos a asumir que ya sabemos cómo funcionan los scores para poder seguir el algoritmo y ya después si ampliamos un poquito. Entonces, a partir de ahí hay tres escenarios. Si la carga viral es menor a 200.000 unidades internacionales por mililitro o el antígeno E es negativo y no hay cirrosis, pues no se va a requerir profilaxis antiviral y solamente se va a hacer pues el monitoreo. Si la carga viral es mayor o igual a 200.000 unidades internacionales por mililitro o el antígeno E es positivo, se tiene que solicitar pues que se inicie la profilaxis con tenofovir desde la semana 28 de embarazo. En los casos del tratamiento pues ya posterior, si los niños tienen pues una infección por virus de la hepatitis B, hay que tamizarlos obviamente y ampliar el esquema para las otras hepatitis, pero también para el VIH. Y en caso de que sea pues positivo para el virus de inmunodeficiencia humana, pues el tratamiento también va a ser con tenofovir, que eso no lo mencionamos la última vez que nos vimos, pero en los esquemas de tratamiento no solamente se contempla pues la acidobudina y bueno, todas las que habíamos hablado, sino también el tenofovir. Y si hay cirrosis o una carga viral mayor a 20.000, que vemos que es poca, pero que se asocia también con una elevación persistentemente anormal de las transaminasas, sobre todo de la línea transaminasa, también va a iniciar el tratamiento con tenofovir desde la gestación y se va a mantener a largo plazo. Independientemente pues de cuál sea el escenario materno, todo recién nacido puesto va a recibir la inmunoglobulina y la vacuna contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida, continuando con el esquema de vacunación que antes era los 2, 4 y 6 meses, pero que ahora cambió y sigue siendo antes de las 12 horas de vida la primera dosis. Ahorita también vamos a ver los escenarios dependiendo del peso corporal del recién nacido, pero ya el esquema no es 2 y 4 6, sino es al mes y medio, a los 3 meses y a los 4 meses y medios, ya con la pentavalente pues que incluye la dosis de hepatitis B. Y se va a definir la condición diagnóstica finalmente con el antígeno superficie y con el anticuerpo contra el antígeno superficie 3 meses después de la última dosis, en caso de que se haya dado de manera regular, o 1 a 2 meses después de la última dosis en caso de que haya sido regular, pero nunca antes de que se cumplan los 9 meses de vida. En, bueno, este es como un resumen, ya esta es otra fuente, pues. Primero se tiene que hacer siempre, ya sabemos, en el primer trimestre, idealmente, la primera visita, el primer contacto, sea donde sea con una materna, hay que mandarle tamización. Ahora, si sale positivo, se le hace carga viral. Se pregunta entonces, ¿es más de 200.000 unidades internacionales por mililitro? En caso de que sí lo sea, pues hay que dar la terapia antiviral pues materna a partir de la semana 28 que ya vimos, y en el periodo perinatal ya tenemos que hacer todo el proceso pues, de terapia pues posexposición, de la profilaxis. En caso de que no sea mayor a 200.000, pues no sea la terapia materna, pero se sigue haciendo todo el proceso del recién nacido. Ahora bien, en caso de que salga negativo, se pregunta, ¿hay alto riesgo o pues para la adquisición de la hepatitis B o tiene signos clínicos de hepatitis B? En caso de que sí los tenga, se debe hacer nuevamente otro tramizaje con antígeno superficie al momento de la admisión pues al trabajo de parto, y en caso de que no, pues simplemente se hace la atención pues de rutina del recién nacido. Ahora bien, puede también existir el caso, y sobre todo en estas zonas rurales dispersas, de que al momento del parto la materna llegue con un estado eh, de,
pues, de desconocido con respecto a infección o a inmunoprotección contra hepatitis B, y en cuyo caso tenemos que hacer el tamizaje inmediatamente, pues la admitamos al trabajo de parto para poder hacer toda la intervención. Em, bueno, estos son los criterios pues más específicos para iniciar el tratamiento antiviral en las gestantes, porque actualmente pues no se va a ofrecer de rutina a todas las embarazadas que presenten infección con hepatitis B. Se va a iniciar cuando hay niveles elevados de carga viral, estamos hablando de que sea mayor o igual a 200.000 unidades internacionales por mililitro. Se va a iniciar también cuando el antígeno es positivo, porque indica pues que hay un proceso de replicación activa, aunque ya vimos que el antígeno esté negativo, no va a descartar que esté replicándose activamente porque pueden existir mutaciones. También cuando hay evidencia clínica de cirrosis con los puntajes HAPRI o el FIC4, que ya ahorita lo vamos a ver, con sus puntajes de corte también específicos. También cuando hay infección pues, concomitante para VIH, o cuando aplican otros criterios similares a los de una persona que no es gestante según la guía pues, de práctica clínica vigente. En cuanto al medicamento, el de elección va a ser el tenofovir, como ya mencioné, a dosis de 300 miligramos al día, y el entacavir, que también utilizaba, está contraindicado en el embarazo porque no se conoce bien su efecto sobre el feto, y lo que viene siendo el interferón sí está totalmente contraindicado pues durante la gestación. En caso de confesión con VIH, el esquema de manejo también se va a basar en tenofovir, pero se va a remitir para que le hagan el tratamiento directamente el especialista en VIH, y él se encarga también de la hepatitis B. Eh, lo de la fibrosis que le había mencionado antes, para hablarle el grado, pues sin recurrir a una biopsia, que es lo que pretendemos evitar, contamos con dos pruebas no invasivas que son pues prácticamente unos score. El primero es el APRI, o índice pues de aspartato transaminasa sobre plaquetas, que se va a calcular dividiendo los niveles de aspartato transaminasa del paciente sobre el límite superior normal, multiplicando por 100 y dividiendo ese resultado entre el conteo de plaquetas en unidades de 10 a la 9 por litro. Se va a considerar entonces fibrosis si es mayor o igual a 5, y cirrosis si es mayor o igual a 2. También tenemos el FIB4, que va a incorporar también la ALT, que después la alanina transaminasa, y la edad de la paciente. Entonces ahí van a multiplicar la edad en años por los niveles de AST, y se van a dividir pues ese producto entre el conteo de plaquetas por la raíz cuadrada de los niveles de ALT. Se va a considerar en este caso fibrosis significativa con un puntaje entre 1,45 y 3,25. Lo importante de estos scores es el valor predictivo negativo, es decir, en caso de que esto indique, pues no hay como un punto de corte que indique que no hay nada, sino hay un punto de corte que indica que hay algo. Si no se llega a ese punto de corte de hay algo, la probabilidad de que realmente no haya algo es muy cercana al 100%. Entonces permite descartar muy rápido pues la presencia de cirrosis, que como ya sabemos es un criterio específico para el algoritmo de manejo aquí. Independientemente, mire, niveles nada más de 20.000, si ya tiene daño hepático, pues puede ser directamente elevación aislada de la ALT o presencia de cirrosis con los scores que habíamos mencionado anteriormente, ya se inicia el tratamiento. Listo, esto ya. Bueno, ahora sí lo que nos importa, el nacimiento. Al momento del parto, el recién nacido debe recibir, obviamente, pues la vacuna contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida, independientemente del peso al nacer y la edad gestacional, y también inmunoglobulina específica para hepatitis B. También obviamente pues dentro de las primeras 12 horas aplicando la dosis según las recomendaciones que ofrezca pues el fabricante. Hay unos casos específicos dependiendo del peso, dependiendo del estado, que ya ahorita los vamos a ampliar, pero bueno, este es como que la generalidad. Un dato pues aquí importante es que aplicar solamente la vacuna va a prevenir la transmisión en un 75%. Aplicar solo la inmunoglobulina la va a prevenir en un 71%. Pero si se aplican ambas, la eficacia sube al 94%. Es decir, solamente 6 de cada 100 van a desarrollar, pues 6 de cada 100 van a infectarse, y solamente 6 van a tener esa probabilidad de desarrollar la forma crónica pues, de la enfermedad, a comparación de los 90,3 de cada 100 que teníamos antes si no se hace ninguna de las dos intervenciones. Después del nacimiento, el niño puesto recibe el seguimiento pues, clínico como cualquier otro niño sano, y el diagnóstico definitivo, ya sabemos, se hace cuando cumple los 9 meses con los criterios de determinación del esquema pues, de vacunación. Esto es lo que le decía, el detalle del peso al nacer es bastante importante. No sé si esto se aplicará en Colombia, pues, porque no lo vi que lo mencionaran explícitamente, pero ya las guías internacionales sí lo destacan. Lo que viene siendo entonces la vacuna, bueno, hay dos escenarios que tienen que ver con el peso al nacer.
Puede ser mayor o igual a 2000 gramos o puede ser menor a 2000 gramos. Independientemente, pues va a seguir siendo, obviamente, si está por debajo de 2500, un bajo peso al nacer. Eso no cambia nada. Ahora, para un recién nacido con peso mayor o igual a 2000 gramos, de madre que es positiva para el antígeno superficial de la hepatitis B, la vacuna y la inmunoglobulina se van a aplicar dentro de las primeras 12 horas de vida. Si la madre es negativa, la vacuna se puede aplicar hasta dentro de las primeras 24 horas. Pero aquí viene lo importante: si el peso a nacer es menor a 2000 gramos, probablemente pues también se trate de un prematuro, y además la madre es positiva para el antígeno de superficie o en defecto pues su estado es desconocido, tanto la vacuna como la inmunoglobulina se aplican igual entre las primeras 12 horas. La diferencia importante está entonces en que la madre, en caso de que sea negativa, en un niño que tiene bajo peso al nacer, la vacuna se propone hasta el egreso hospitalario o al mes de edad, pues lo que ocurra primero. Porque la inmunogenicidad que va a tener esa vacuna de neonatos de muy bajo peso al nacer es menor, ya sabemos. Si está sacrificando el crecimiento, pues, y por eso pues tiene bajo peso al nacer, pues probablemente también está sacrificando lo que viene siendo el desarrollo, tanto pues a nivel de la médula ósea, tanto a nivel de la presentación antigénica de las células residentes, tanto a nivel pues del sistema linfático y de todo este sistema ganglionar, y por lo tanto la dosis que se le aplique pues no va a ser muy efectiva. Y por lo tanto también se tiene claro que en los prematuros, que bueno, en este caso serían los bajos pesos al nacer por debajo de 2000, la primera dosis que se le aplique no va a contar como parte del esquema pues de las tres dosis. Y al final van a terminar con cuatro dosis, que aquí en la siguiente página, míralo aquí. Entonces, en niños con peso al nacer menor a 2000 gramos, como ya mencioné, pues la primera dosis aplicada en las primeras 12 horas no va a contar como parte del esquema. Y ya después se van a aplicar entonces otras dosis y al final de cuentas va a terminar con cuatro dosis. Contrario a lo que pasa en el mayor de 2000 gramos, que idealmente va a terminar con tres dosis nada más. Pero esto tiene digámoslo así, sus arancelas, dependiendo pues del tipo de vacuna que se esté aplicando. Puede ser solamente de antígeno o puede ser una combinada. En el caso de que sea solamente antígeno, se aplican tres: antes de las 12 horas, entre el mes y los 2 meses y a los 6 meses. En caso de que esté combinada, se aplica antes de las 12 horas, luego a los 2, 4 y 6 meses, que era el esquema que teníamos antes. Y en caso de que sea menor a 2000, independientemente pues de que sea solamente antígeno o que sea combinada, siempre se van a aplicar cuatro, y lo que cambia es el momento en el que se aplican. Esto pues eso se tiene una imagen allí, ya uno va como que haciendo el esquema. En Colombia, el esquema, pues la actualización que se saca, no veo que mencione explícitamente pues cambios en ese esquema de vacunación dependiendo del peso al nacer. Entonces, pues si está escuchando esta pregunta, le agradecería que por favor me diga si yo tengo que hacer esto acá o esto solamente aplica para otros países o qué. Listo, esto por ahora. Y finalmente, ya para cerrar, me pareció muy importante pues estas ideas claves que sacan esto del artículo de acá abajo, de que pues, es más enfocado en ginecología y obstetricia, pero pues eso también tiene que ver mucho con el desenlace en el recién nacido, porque pues con el virus de la hepatitis B lo importante obviamente es pues cuando nazca colocarle la vacuna y hacer inmunoprofilaxis, pero lo más importante de mi punto de vista es evitar que pues la exposición sea a una carga viral muy alta, o si es baja pues que pues, evitar que sea a una paciente que esté positiva. Por lo tanto, en neonatología pues el primer acercamiento debe ser siempre durante la gestación. Entonces son seis cosas. El primero es que la primera pues es que toda gestante debe tamizarse para antígenos superficiales de la hepatitis B en una visita prenatal temprana en el primer trimestre en cada embarazo, independientemente de su historial previo de vacunación, de tamización, de presentación clínica, nada, a todas se tiene que hacer. Ahora, toda gestante con tamizaje inicial negativo, pero que tenga alto riesgo de adquirir el virus, debe retamizarse al momento de la admisión para el parto. Ahora, toda gestante que sea antígeno de superficie positiva debe tener una carga viral para DNA de virus de hepatitis B. Y
pues recibe tratamiento antiviral si la carga viral supera las 200.000 unidades internacionales por mililitro, o tiene presencia de cirrosis, o está la carga viral por encima de 20.000 asociada a elevaciones pues, de la alanina transaminasa. También toda gestante que sea antígeno superficie positiva debe remitirse a su programa de prevención perinatal de hepatitis B para el manejo de casos, que en este caso no sé si en Colombia tengamos que hacerlo durante la gestación perdón, se me, me- se me lengua la traba. No sé si en Colombia nosotros tengamos que remitir directamente desde que encontramos a la gestante positiva, o si solamente remitimos al recién nacido. Pues ya lo veré en ginecobstetricia como usted dice. También tenemos que todo recién nacido de madre que sea antígeno superficie positiva debe recibir vacuna e inmunoglobulina dentro de las primeras 12 horas de vida. Y todo recién nacido de madre antígeno superficie pues negativa, médicamente estable y con peso mayor o igual a los 2.000 gramos, debe recibir la vacuna dentro de las primeras 24 horas. Y listo, la bibliografía consultada es esta. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.